tomando en cuenta como punto de partida el año 457, o 458, y contando 483 años, llegamos al año 26 de C. 1 donde Cristo inicia su ministerio y es bautizado por Juan. Ahí Jesús tenía 30 años, Lucas 3:23, hasta este momento terminan las 69 semanas, y comienza la semana 70. Con la llegada del Mesías y su sacrificio, cumple las 6 cosas dichas en Daniel 9:24. Primero, para terminar la prevaricación, esto implica cuando Dios pague a los judíos por sus transgresiones, Mateo 23:32-36, Primera de Tesalonicenses 2:14 al 16. Todo esto se cumplió. Segundo, y poner fin al pecado, esto no indica que ya no iba a haber pecado, sino que Cristo iba a proveer la solución para él mismo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Énfasis añadido, Hebreos 9:26, también léase Juan 1:29. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Tercero, y expiar la iniquidad, equivale a perdonar los pecados, y es a través del sacrificio de Cristo que se nos han perdonado los pecados. Romanos 3:21 al 30, también por medio de su sacrificio, es que nos reconciliamos con Dios. Vea en 2 de Corintios 5:18 y 19. Cuarto, para traer la justicia perdurable, 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Es esta justicia perdurable? Desde luego que sí. Quinto, y sellar la visión y la profecía, el medio de declarar la voluntad de Dios usado en el Antiguo Testamento. Las profecías fueron cumplidas y confirmadas. Jesús cumplió todo, Lucas 24:25 al 27, 44 al 49. Sexto, y ungir al Santo de los Santos. A esta frase se le dan 2 interpretaciones. La primera consiste en que Cristo fue ungido, lo cual sí sucedió, Hebreos 1:9, Él es el ungido de Dios. La segunda se aplica al lugar santo, sea cual sea, las dos han quedado cumplidas en Cristo, Hebreos 10:19 al 26. Estas cosas deben de cumplirse al final de las 70 semanas, siendo la venida del Señor Jesús el cumplimiento de muchas de las cosas del Antiguo Testamento. Podemos estar seguros que todo esto ya está cumplido, aunque la profecía tenía que ver principalmente con judíos. Sabemos bien que, con la llegada del Mesías, no solo ellos salieron beneficiados sino también toda la humanidad. El siguiente versículo nos muestra que la interpretación premilenialista es incorrecta, pues ellos enseñan que entre la semana 69 y la 70 hay un intervalo, que como ya dijimos ahora lleva 2000 años, pero el verso dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, si la última semana, es decir, la 70, aún no se ha cumplido. Entonces tampoco han matado a Jesús. Ahí tenemos el primer error de interpretación. Tenemos una nota relevante, sin nota en el año 26 de C. Jesús tiene 30 años, esto se debe a una falla en el calendario, pues cuando este se hizo, hubo una falla como de 4 años. Hasta este momento, Daniel ha escuchado que el templo será reconstruido. Él debió de haberse sentido feliz, pero enseguida se le dice que nuevamente la ciudad y el templo serán destruidos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. En este pasaje es donde comienzan las dificultades a las cuales me refería anteriormente. Antes de considerarlas, veamos el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, para cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una mejor traducción es, durante una semana, no hablando de duración sino de lo que pasará en esa semana. La traducción de la Reina Valera, al poner otra semana, parece dar la idea de una semana más. Pero Daniel se está refiriendo a la semana 70, ya antes mencionada en el versículo anterior, el 26. Los aparentes problemas. El primero de ellos es que la profecía solo abarca 490 años, pero en Daniel 9:26 al 27, se relata un suceso que se cumple hasta el año 70 de C, pues es en ese momento en que se vuelve a destruir el templo y la ciudad, ahora por mano de Tito el emperador romano. Y los años de la profecía no alcanzan hasta ese periodo. Algo que puede ayudar a aclarar esto es que posiblemente la destrucción de Jerusalén se menciona como consecuencia de la muerte del Mesías, pues por haber matado a Jesús vino como castigo la destrucción del templo, pero no solo por eso, sino porque él mismo ya no era necesario. Léase Juan 4:21 al 24. Es evidente que el que viene a destruir Jerusalén es Tito,
pues la misma interpretación de Jesús sobre este pasaje así lo manifiesta. En Mateo 24:15 él dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Después en el pasaje paralelo de Mateo, es decir, Lucas, nos dice de quién se trata y a qué se refiere: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20, énfasis añadido. El ejército que rodeó a Jerusalén y la destruyó fue el ejército romano. Otro de los problemas es que el verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, para cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién es el que confirma el pacto y hace cesar el sacrificio? Algunas versiones ponen como si el que hiciera esto es el emperador romano. Pero tal traducción, aunque también se puede hacer, no es paralelo con el contexto, ni con la interpretación de años literales, y mucho menos les sirve a los premilenialistas. El punto es que esto sucede en la semana 70, y lo que no puede dejar de llamar nuestra atención es que a la mitad de la semana se lleva a cabo esto, en el mismo momento en que se da muerte al Mesías. Cristo tenía 30 años al iniciar su ministerio, sumémosle los 3 y medios de su ministerio, y tenemos que él muere a la mitad de la semana 70. Así que, queda más claro cuando decimos que el que confirma el pacto y hace cesar el sacrificio es Cristo. Ahora veamos en forma de una tabla los sucesos. Primero, la orden de restaurar. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Segundo, hasta las 69 semanas. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Tercero, semana 70. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, para cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuarto, consecuencias de la muerte del Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruida la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Ya se ha reconstruido la ciudad. Esto ya se cumplió. Ya vino el Mesías, también esto ya se cumplió. Se le quitó la vida, también se cumplió. Y por último se destruyó nuevamente Jerusalén. Todos los sucesos están cumplidos. Así que esto es ahora lo importante. Cosas que muestran que la interpretación de los premilenialistas es incorrecta. En las 70 semanas solamente se reconstruye el templo una vez, y una vez se vuelve a destruir. La prueba irrefutable es que está destruido hasta el día de hoy, mostrando así el cumplimiento de la profecía. Ellos necesitan el templo reconstruido nuevamente y no hay profecía que diga que esto pasará nuevamente. El rey ahí presentado es el que destruye la ciudad, así que, si un suceso está cumplido, el otro también. Pero ellos esperan un anticristo que venga a destruir la ciudad. Desde luego ahí no hay ningún anticristo. El pasaje habla de una tribulación, pero esta fue para los judíos en el año 70, así que nuevamente ellos necesitan otro pasaje para sus doctrinas, o más bien, necesitan otra Biblia, porque sus constantes errores doctrinales solo muestran mentiras. Cuando los premilenialistas introducen un intervalo, dejan, sin cumplimiento, la profecía de Dios y lo hacen al mentiroso, pues ellos tienen al texto diciendo que se reconstruirá el templo, se volverá a destruir y luego se volverá a construir, para luego destruirse nuevamente. ¿Encuentra eso en el texto? Desde luego que no. Con su interpretación nunca se ha matado al Mesías y por ende no se ha cumplido la profecía. No es que retarden su cumplimiento, sino que le hacen a Dios mentiroso, porque Dios dice, así ha de pasar, y ellos contradicen eso con sus interpretaciones. ¿Es esto peligroso? Claro que sí. Conclusión, las 70 semanas están cumplidas, ahora ya no hay necesidad de un nuevo templo, como tampoco de sacrificios de animales, y mucho menos de esperar su cumplimiento en miles de años más. Ahora tenemos el de la justicia perdurable y todos los beneficios ahí descritos, todo gracias a Jesús el Hijo de Dios, el que por esencia es Dios igual al Padre. Este es tu hermano y amigo el predicador cristiano y solo cristiano, lo cual es lo necesario. Hasta la próxima, y espero hayas comprendido y corrijas estas cosas. Bendiciones.